Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sus hijos los abandonaron, pero ellos desconocían la fortuna oculta. El sol de octubre se ponía sobre el pequeño pueblo de Brooksville, bañando las calles con un resplandor anaranjado. Eleanor Thompson, con las manos aferradas al volante de su coche, observaba a su esposo Frank, sentado a su lado. Sus rostros mostraban las marcas de décadas de duro trabajo, arrugas profundas, manos temblorosas y corazones apesadumbrados por la preocupación. ¿De verdad crees que nos recibirán allí como prometieron?, susurró Eleanor con voz temblorosa. Frank negó con la cabeza, con la mirada fija en la carretera. No lo sé. ¿Pero qué tenemos que perder? Creían que no tenían nada que perder. Su casa había sido vendida sin su consentimiento, sus muebles estaban desperdigados, sus recuerdos guardados en cajas anónimas. Todo lo que habían construido para sus hijos, Michael, Sarah y Kevin, había sido traicionado por sus seres queridos. Al llegar a la residencia de ancianos Silver Pines, la conmoción fue brutal. Las paredes grises, los pasillos silenciosos y el personal distante no se parecían en nada a la cálida bienvenida que les habían prometido. Cada paso resonaba como un cruel recordatorio, se habían convertido en extraños en sus propias vidas. Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudieron, cómo se atrevieron a hacernos esto? Frank puso una mano sobre la suya. No saben lo que hacen, pero encontraremos la manera. Siempre hemos sido más fuertes que eso. Esa noche, solas en su pequeña habitación, Eleanor rebuscó entre las cajas que habían logrado llevarse. Fue entonces cuando encontró un sobre olvidado, amarillento por el tiempo. En el papel, solo había una frase escrita: se abrirá solo después de nuestra partida hacia Silver Pines. El corazón de Eleanor se aceleró. Frank se acercó y juntos rasgaron con cuidado el sello. Dentro, los documentos revelaban algo inimaginable: parte de su fortuna, cuidadosamente oculta y olvidada por todos, seguía a su alcance. Sus hijos, que creían haberlo robado todo, desconocían esta existencia secreta. Una chispa de esperanza reavivó sus ojos cansados. Quizás esta injusticia podría repararse. Quizás, a pesar de la traición y el abandono, la vida aún les deparaba sorpresas. Lo que no sabían era que un encuentro inesperado con una pareja bondadosa pronto cambiaría su destino para siempre. Lo que parecía el final de su historia era en realidad solo el comienzo de un plan secreto, diseñado para revelar quién realmente merecía su herencia millonaria. Al día siguiente de su llegada a Silver Pines, Eleanor y Frank descubrieron la frialdad del lugar con dolorosa claridad. Las paredes grises, los pasillos interminables y el olor a desinfectante que flotaba en el aire daban la impresión de una prisión disfrazada de residencia de ancianos. Las sillas de ruedas y los residentes silenciosos se sumaban a la opresiva atmósfera de soledad. Mira esta habitación, Frank, apenas cabemos los dos, murmuró Eleanor con voz temblorosa. Sus ojos recorrieron las paredes desnudas, la pintura descascarada y los muebles minimalistas. Frank, apretando los puños, respondió en voz baja: debemos resistir, esto es solo un lugar temporal. Encontraremos la salida. Pero el dolor provenía menos de las paredes en sí que del vacío que sus hijos habían dejado atrás. Michael, su hijo mayor, los había convencido de que Silver Pines sería un lugar cómodo y seguro. Sarah, su hija, había sido fría y calculadora, mientras que Kevin, el menor, ni siquiera se había molestado en despedirse. Su promesa de amor se había desmoronado en una traición silenciosa y cruel. Al anochecer, se encontraron solos en su estrecha habitación. El silencio era ensordecedor. Frank, ¿por qué no lo vimos venir? ¿Por qué nuestros propios hijos? Eleanor se detuvo, ahogada en lágrimas. Frank le puso una mano en el hombro. Eleanor, mírame. Hicimos lo que pudimos. Si nuestros hijos nos traicionaron, no es culpa nuestra. Debemos ser más inteligentes que ellos. Más pacientes. Eleanor bajó la cabeza, los recuerdos de su hogar, las comidas familiares y las risas de los niños resonaban dolorosamente en su mente.
Recordó las noches en vela consolando a Michael tras una caída de bicicleta, corrigiendo la tarea de Sara hasta la madrugada, las carcajadas de Kevin mientras jugaba en el jardín. Y ahora, estaban solos, abandonados en un mundo que les era ajeno. A la mañana siguiente, un empleado caminaba por el pasillo y apenas los miró. «Desayuno a las 8. Estén listos», dijo secamente antes de desaparecer. Eleanor sintió que la ira latía en su interior. «Mira esto, Frank, como si fuéramos invisibles. Como si nuestras vidas no valieran nada». Frank apretó los dientes y asintió. «Así que tenemos que encontrar lo que aún nos pertenece, antes de que se den cuenta. Siempre hay una manera». Fue esa noche, mientras rebuscaban entre las cajas que habían conseguido sacar de su antigua casa, que Frank se topó con el misterioso sobre. El papel amarillento y el sello intacto parecían casi llamarlos. Eleanor sintió que el corazón se le aceleraba, una mezcla de emoción y miedo. «Frank, mira esto», dijo, entregándole el sobre. Frank lo tomó con cuidado. «¿Qué es esto?», murmuró. Abrieron el sello y descubrieron documentos que revelaban una verdad que ninguno de sus hijos había sospechado jamás: una fortuna cuidadosamente oculta, olvidada por todos, permanecía a su disposición. Los ojos de Eleanor se iluminaron, el cansancio y la desesperación dieron paso a un atisbo de esperanza. «Frank, puede que no todo esté perdido», murmuró. Y por primera vez desde su llegada a Silver Pines, una frágil sonrisa se dibujó en el rostro de Frank. El comienzo de su venganza silenciosa y su plan secreto acababa de comenzar. Los días siguientes en Silver Pines se hicieron eternos. Cada mañana, el mismo ritual monótono, un desayuno insulso, pasillos silenciosos recorridos por empleados apurados y residentes perdidos en su soledad. Eleanor pasaba horas contemplando el jardín desde su ventana, con el corazón cargado de nostalgia por su antiguo hogar y la ausencia de sus hijos. «Mira lo que nos hacen, Frank, como si ya estuviéramos muertos», murmuró con la voz llena de amargura. Frank, sentado junto a ella en la cama, suspiró profundamente. «No nos conocen de verdad. Y por eso tenemos que ser fuertes. Me niego a terminar nuestros días aquí sin luchar». Pero mantenerse fuertes no era fácil. La soledad pesaba sobre sus hombros, y cada gesto del personal parecía recordarles que se habían convertido en extraños en sus propias vidas. Los demás residentes también parecían resignados, algunos murmuraban en voz baja sobre recuerdos de una época pasada, otros se entregaban al olvido. Una tarde, Eleanor se encontró con Margie, una exmaestra de escuela, sentada sola en el jardín. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero poseía una sabiduría serena. «¿Acabas de llegar, no?», preguntó Margie. Eleanor asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Sí, y ya me siento perdida». Margie le puso una mano en el hombro. «Lo entiendo, pero siempre hay una manera. La vida aún puede sorprendernos. Incluso aquí». Estas palabras, sencillas pero sinceras, dejaron a Eleanor pensativa. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podrían recuperar el control, incluso en este lugar que parecía habérselas tragado. Esa noche, de vuelta en su pequeña habitación, Frank abrió el misterioso sobre que habían encontrado. Los documentos revelaban no solo la existencia de una fortuna oculta, sino también la posibilidad de protegerla de quienes querían arrebatársela. Sus mentes, aturdidas por la traición y el agotamiento, comenzaron a abrirse a nuevas posibilidades. «Eleanor, ¿y si realmente no lo hemos perdido todo?», preguntó Frank, con los ojos brillantes con una mezcla de determinación y esperanza. Eleanor asintió, con el corazón latiendo más rápido que nunca. «Solo tenemos que descubrir cómo aprovechar esta oportunidad, antes de que nuestros hijos se enteren de algo». Y fue en ese preciso momento que notaron, en el pasillo, a una pareja mayor pero atenta, observándolos con un interés casi protector. Linda y Richard Carter, como se presentaron, se convertirían en sus inesperados aliados, la luz en la oscuridad de un lugar donde todo parecía perdido. Su llegada marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Eleanor y Frank aprenderían a luchar por lo que era legítimamente suyo, a pesar de la traición y el dolor. A la mañana siguiente,
la monótona rutina de Silver Pines parecía pesar aún más sobre Eleanor y Frank. Los pasillos silenciosos, las comidas frías y las miradas indiferentes del personal les traían recuerdos dolorosos de su vida anterior. Sin embargo, ese día marcaría un punto de inflexión. Mientras revisaba de nuevo las cajas que habían sacado de su casa, Frank encontró el sobre amarillento, olvidado en un viejo archivo. Estaba sellado e intacto, como si hubiera esperado pacientemente este momento. Eleanor, mira esto, dijo, entregándole cuidadosamente el sobre. Tomó el papel con manos temblorosas. Creo que, esto es lo que hemos estado buscando desde el principio, murmuró, abrumada por la emoción. Se sentaron en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y rasgaron el sello. Dentro, documentos detallados describían una fortuna considerable, cuentas bancarias ocultas, inversiones bajo nombres ficticios y bienes inmuebles abandonados registrados legalmente a su nombre. Parte de su herencia permaneció intacta, invisible para sus hijos. Frank examinó los documentos con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Es enorme. Nuestros hijos no tienen ni idea de que existe esto. Eleanor sintió un rayo de esperanza en su interior. Así que no lo hemos perdido todo. Todavía no. Pero, ¿cómo podemos recuperarlo sin que Michael, Sarah y Kevin se den cuenta? Fue en ese momento que Linda y Richard Carter, la pareja que habían visto unos días antes, llamaron suavemente a la puerta de su dormitorio. Su presencia era reconfortante, casi tranquilizadora en ese lugar frío e impersonal. Hemos notado que te han tratado injustamente aquí, dijo Linda con voz suave pero firme. Podemos ayudarte a recuperar lo que te pertenece por derecho, pero tendremos que ser cuidadosos. Frank y Eleanor intercambiaron una mirada. Tras días de soledad y traición, esta oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y determinación. No sabemos por dónde empezar, admitió Eleanor. Richard sonrió levemente. No te preocupes. Tenemos nuestros contactos, nuestra experiencia, y juntos te guiaremos. Pero requerirá paciencia y discreción. Tus hijos nunca deben sospechar lo que hacemos. Frank estrechó la mano de Eleanor. Así que está decidido. Lo haremos. Recuperaremos lo que nos pertenece. Y en ese preciso instante, en la pequeña y estrecha habitación de Silver Pines, se selló un pacto silencioso. La injusticia que habían sufrido no sería el final de su historia. Con la ayuda de los Carter, Eleanor y Frank idearían un plan para proteger su fortuna y revelar, llegado el momento, quien realmente merecía su herencia millonaria. Sus vidas acababan de cambiar y, por primera vez en semanas, una verdadera esperanza se había encendido en sus corazones. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión para Eleanor y Frank. Cada mañana, seguían la monótona rutina de Silver Pines, pero ahora sus pensamientos estaban ocupados con el sobre y los Carter, la pareja que les había ofrecido ayuda. Linda y Richard no perdieron el tiempo. Concertaron un encuentro discreto en el pequeño jardín de la residencia de ancianos, lejos de miradas indiscretas. Las hojas otoñales crujían bajo sus pies, y el aire fresco parecía infundir nueva energía a los dos ancianos. Eleanor, Frank, sabemos que sus hijos actuaron por avaricia, comenzó Linda con expresión seria pero compasiva. Pero la fortuna que poseen está legalmente protegida. Solo necesitamos un plan para recuperarla y protegerla. Frank escuchó atentamente, con el ceño fruncido. ¿Pero cómo podemos hacer esto sin que lo sepan? Están por todas partes, y hace tiempo que no confío en ellos. Richard sonrió. Usaremos métodos discretos. Llamadas anónimas, visitas a notarios, comprobaciones de propiedades. No tendrás que exponerte. Y sabemos exactamente cómo actuar para evitar cualquier sospecha. Eleanor sintió una oleada de alivio. Esto es increíble. Después de todo lo que nos han hecho, por fin tenemos a alguien de confianza a nuestro lado. Los Carter explicaron que ciertas propiedades y cuentas bancarias habían quedado bajo nombres falsos, creando una especie de bóveda invisible. Pero para acceder a ella, tuvieron que reunir documentos,
contactar con abogados de confianza y, sobre todo, guardar silencio. Cada movimiento debía ser calculado. También debes estar preparada para observar a tus hijos, añadió Linda. Lo que descubras sobre ellos te dirá mucho sobre quién merece realmente tu herencia. La traición que has sufrido es solo el principio. Frank asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo haremos. Necesitamos saber en quién podemos confiar. Eleanor tomó la mano de su esposo con determinación. Y lo lograremos. Lo hemos superado todo hasta ahora. No nos rendiremos ahora. Ese día, por primera vez desde su llegada a Silver Pines, Eleanor y Frank sintieron que la situación no era desesperada. Con los Carter de su lado, podrían idear un plan concreto para proteger su fortuna y preparar su venganza. La injusticia que habían sufrido durante tanto tiempo podría finalmente llegar a su fin. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, Frank miró a Eleanor y susurró: «Vamos a recuperar lo que es nuestro, y descubrir quién merece realmente nuestra confianza». Eleanor asintió, con el corazón lleno de una renovada fuerza. Lo que aún no sabían era que este plan revelaría secretos sobre sus hijos que jamás habrían imaginado. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó con una mezcla de emoción y aprensión. Cada detalle de la vida en Silver Pines parecía ahora secundario ante la urgente necesidad de proteger su herencia. Frank, sentado a la mesa del dormitorio con el sobre abierto ante él, examinó cuidadosamente los documentos. «Eleanor, debemos ser metódicos», dijo con expresión seria. «Cada movimiento, cada decisión, todo debe estar calculado para no despertar las sospechas de nuestros hijos». Linda y Richard Carter habían preparado un plan de varios pasos. Comenzarían por revisar las propiedades abandonadas y las cuentas bancarias bajo nombres falsos. Luego, supervisarían discretamente a los niños, observando sus reacciones y comportamiento, para determinar quién realmente merecía su herencia. «Todo debe ser discreto», insistió Richard. Incluso una simple pregunta o una llamada telefónica podrían alertar a Michael, Sarah o Kevin. «Debemos actuar como si fuéramos invisibles». Eleanor asintió, decidida. «Entonces, empecemos. No podemos esperar más. Cada día cuenta». Los Carter enseñaron a la pareja a usar contactos anónimos en notarías y a obtener información sobre propiedades sin revelar su identidad. Pronto descubrieron que sus hijos habían transferido algunas cuentas bancarias o falsificado documentos importantes. Michael, en particular, parecía haber tomado el control de varias propiedades familiares, convencido de que sus padres ya no tenían poder. Mientras tanto, Frank y Eleanor observaban a sus hijos desde la distancia. Sarah, aparentemente encantadora y sonriente, revelaba una codicia y una arrogancia inquietantes en privado. Kevin, el menor, parecía vacilante y torpe, a menudo dividido entre la lealtad y el miedo a decepcionar a sus hermanos. «Míralos, Eleanor», murmuró Frank. «No se dan cuenta de que lo sabemos. Y de que no conseguirán lo que quieren sin demostrar quiénes son en realidad». Eleanor sintió un nudo en el corazón, pero sabía que la paciencia y la estrategia serían sus mejores armas. Cada interacción, cada gesto de sus hijos sería observado y analizado. La fortuna que creían perdida se convertía ahora en un instrumento de verdad y justicia. Este plan secreto, nacido en la pequeña y estrecha habitación de Silver Pines, comenzaba a tomar forma. Con los Carter como aliados y su determinación firme, Eleanor y Frank sabían que no solo protegerían su legado, sino que también revelarían cuál de sus hijos realmente merecía su confianza y amor. Mientras el sol se ponía tras las colinas, Eleanor miró a Frank y susurró: «Este es el comienzo de nuestra venganza. Y esta vez, no cometeremos ningún error». Las semanas siguientes fueron intensas para Eleanor y Frank. Cada visita, cada llamada, cada interacción con sus hijos les aportaba nueva información. Con la ayuda de los Carter, comenzaron a comprender el alcance de la traición y la codicia que los rodeaban. Una tarde, Linda Carter los llevó discretamente a un banco cercano. Mediante contactos anónimos, pudieron revisar las cuentas y descubrir quién había intentado malversar fondos. Los resultados fueron impactantes.
Michael había transferido varias propiedades familiares a su nombre sin ninguna autorización. Sarah había gastado imprudentemente en tarjetas de crédito. Abrieron sin el conocimiento de sus padres, dejando deudas colosal detrás de ella. Kevin, por otro lado, parecía haber sido manipulado por sus hermanos y hermanas, pero aún no habían cometido ningún acto deshonesto. Eleanor sintió una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo pudieron hacer esto, después de todo lo que hemos hecho por ellos?, susurró con la voz entrecortada. Frank le puso una mano en el hombro. Sabíamos que no merecían todo el amor que les dimos. Pero ahora tenemos la prueba, y la oportunidad de enmendar las cosas. Esa noche, de vuelta en Silver Pines, idearon una estrategia. Los Carter explicaron cómo usar esta información para poner a prueba a sus hijos sin levantar sospechas. Cada acción revelaría el verdadero carácter de cada uno, quién era codicioso, quién sincero y quién realmente merecía la herencia. Debemos ser pacientes, dijo Linda. Las verdaderas intenciones siempre emergen, sobre todo cuando la tentación está cerca. Frank estuvo de acuerdo. Así que los observaremos, dejaremos que se delaten y guardaremos nuestro secreto hasta el momento oportuno. Eleanor sintió que se le encogía el corazón. Durante mucho tiempo había deseado que sus hijos fueran honestos y agradecidos, pero ahora comprendía que esa ilusión se había desvanecido. La riqueza, antaño símbolo del éxito familiar, se había convertido en una prueba de verdad y justicia. Con el paso de los días, los Carter los guiaron para que recopilaran pruebas discretamente, registraran comportamientos y se prepararan para lo que sería el momento decisivo. Cada sonrisa falsa, cada mentira, cada gesto manipulador de Michael y Sarah quedó grabado en sus mentes. Kevin, sin embargo, seguía siendo un misterio, sus decisiones revelarían si se podía confiar en él. Eleanor miró a Frank y murmuró, vamos a descubrir quién merece realmente lo que hemos construido. Y esta vez, no podrán engañarnos. Frank asintió, con los ojos brillantes de determinación. La traición había sido amarga, pero ahora le servía de guía. La verdad saldría a la luz y, por fin, se haría justicia. El día tan esperado por fin llegó. Eleanor y Frank habían organizado una cena familiar con el pretexto de reencontrarse. El comedor de Silver Pines había sido decorado con esmero, y una cálida luz iluminaba los rostros de la pareja de ancianos. Pero tras esta aparente cordialidad se escondía un plan meticuloso, cada gesto, cada palabra de los niños, sería examinada con lupa. Michael llegó primero, seguro de sí mismo, con una sonrisa calculada. Estrechó la mano de sus padres, pero sus ojos delataban impaciencia y codicia. Sarah lo siguió, luciendo un elegante vestido y un perfume caro, irradiando un aire de superioridad. Kevin llegó último, vacilante, mirando a sus padres con una mezcla de nerviosismo, amor y duda. Eleanor saludó a todos con una sonrisa educada pero distante. Frank observaba atentamente, fijándose en cada expresión, cada gesto. Los Carter, discretamente en un rincón de la sala, fueron los testigos silenciosos de esta escena que lo revelaría todo. Comenzó la cena. Eleanor inició la conversación, me alegro de que estemos todos juntos esta noche. Ha pasado mucho tiempo. Michael respondió con seguridad, claro, mamá. Es hora de recuperar el tiempo perdido. Pero cuando habló de la herencia y la propiedad, su tono fue insistente, casi agresivo. Sarah, por su parte, elogió la cena y habló de sus planes para unas vacaciones de lujo. Su actitud arrogante y distante demostraba que consideraba a sus padres como recursos, no como seres queridos. Kevin, por otro lado, al principio permaneció en silencio, observando y escuchando. Cuando Eleanor le preguntó cómo estaba, respondió con sinceridad, compartiendo sus dificultades y preocupaciones por ellos. Su autenticidad contrastaba marcadamente con el cinismo de sus mayores. Los Carter intercambiaron una mirada cómplice. Eso es justo lo que necesitábamos observar, murmuró Richard. Sus verdaderas intenciones se están aclarando. Michael y Sarah son codiciosos. Kevin es sincero. A medida que avanzaba la cena, Michael intentó varias tácticas para obtener información sobre la fortuna oculta.
Sara siguió el mismo camino, poniendo a prueba sutilmente la paciencia de sus padres. Pero Frank y Eleanor permanecieron impasibles, ofreciendo solo respuestas vagas y calculadas. Eleanor sintió una oleada de emoción que la invadió. Durante mucho tiempo había esperado que sus hijos fueran agradecidos y leales, pero la prueba reveló su verdadero carácter. Kevin, a pesar de su miedo, mostró una compasión y humildad que sus hermanos no pudieron igualar. Al final de la cena, Frank se levantó y anunció: «Esta noche hemos visto mucho más que sonrisas o palabras. Hemos visto quiénes son realmente, y lo que merecen». Los niños intercambiaron miradas preocupadas, sin comprender aún la magnitud de la estrategia de sus padres. Se acercaba la hora de la verdad, y pronto descubrirían que la riqueza no se daría a quienes la exigieran por avaricia, sino a quienes la merecieran de corazón. Eleanor estrechó la mano de Frank. «Pronto sabremos la verdad, y esta vez, nadie podrá engañarnos». Al día siguiente de la cena, la tensión en la residencia era palpable. Eleanor y Frank se habían tomado el tiempo de repasar cada gesto, cada palabra pronunciada el día anterior. Con los Carter a su lado, estaban listos para confrontar a sus hijos de forma más directa, pero aún sutil. Michael llegó primero, con aspecto confiado, convencido de que la fortuna caería en sus manos. «Bueno, papá, mamá, pensé que podríamos hablar de las propiedades familiares». «Es hora de aclarar las cosas», dijo, seguro de sí mismo. Eleanor lo miró con frialdad. «Michael, últimamente hemos estado observando muchas cosas. Tus acciones, tus palabras, todo ha sido anotado». Michael frunció el ceño, inquieto. «¿Anotado? ¿De qué estás hablando?» «La verdad sobre lo que mereces», respondió Frank con voz firme. «Intentaste arrebatar lo que no te pertenecía. Olvidaste la lealtad y el respeto por quienes te lo dieron todo». Sara, que había seguido a Michael, soltó una carcajada sarcástica. «Basta ya. Hablas como si fuéramos niños irresponsables. Todo lo que hacemos es normal». Eleanor negó con la cabeza. «¿Normal? Gastar sin control, manipular a tus hermanos, ignorar a tus padres. No es normal. Es traición». Kevin, el más pequeño, bajó la mirada, sintiendo que la tensión aumentaba. «Yo, nunca quise decepcionarte», murmuró. Solo quería hacer lo correcto». Frank intercambió una mirada con los Carter. «Eso es exactamente lo que hemos visto. Kevin, has demostrado tu sinceridad. Michael y Sara, sus acciones hablan por sí solas». Michael se enojó. «No puedes decidir eso. Somos tus hijos». «Ser niño no basta», respondió Eleanor con voz temblorosa pero firme. «El verdadero valor se demuestra con respeto, lealtad y amor. Y ustedes, Michael y Sara, no han superado esa prueba». Furiosa, Sara salió de la habitación dando un portazo. Michael se quedó allí, con el rostro rojo de rabia y humillación, pero en el fondo comprendía que nada podría cambiar el juicio de sus padres. Kevin, vacilante, se acercó a sus padres. «Quiero hacer lo correcto. Les prometo que nunca los decepcionaré». Eleanor sonrió con dulzura, con lágrimas en los ojos. «Eso es todo lo que pedimos, Kevin. Tu corazón habló por ti». Ese día, Frank y Eleanor se dieron cuenta de que su plan estaba funcionando a la perfección. La verdad sobre sus hijos ahora estaba clara: Michael y Sara habían revelado su avaricia y arrogancia, mientras que Kevin había demostrado su humildad y lealtad. Richard Carter puso una mano sobre el hombro de Frank. «¿Lo ves? La paciencia y la observación siempre revelan la verdad. Ahora sabes exactamente quién debe heredar tu patrimonio». Eleanor apretó la mano de su esposo, una mezcla de alivio y determinación se reflejaba en sus ojos. El enfrentamiento había sido duro, pero necesario. La justicia, por fin, prevalecería. Y en el silencio de Silver Pines, comenzó un nuevo capítulo de sus vidas, uno donde la verdad y la lealtad serían recompensadas, y donde las traiciones pasadas encontrarían su justa conclusión. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y preparación.
Eleanor y Frank, guiados por los Carter, habían reunido todas las pruebas necesarias y observado atentamente las reacciones de sus hijos. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra habían sido anotados y analizados. El momento del juicio se acercaba. Una tarde, en la pequeña sala de Silver Pines, Frank habló: Michael, Sarah, Kevin, hemos tomado una decisión importante sobre nuestra herencia. Pero antes que nada, necesitamos hablar sobre lo que es correcto. Michael, siempre arrogante, levantó una ceja. ¿Verdad? ¿Te refieres a lo que me vas a dar? Claro. Eleanor negó con la cabeza. No, Michael. Eso no es lo que te vamos a dar, eso es lo que mereces. Y ese merecimiento se mide por la lealtad, la humildad y el amor que has demostrado. Sarah frunció el ceño, visiblemente irritada. ¿Qué significa eso? No puedes. Frank continuó con calma: Michael y Sarah, sus acciones han estado motivadas por la avaricia y el egoísmo. Han intentado tomar lo que no les pertenece y han ignorado los sacrificios que hicimos por ustedes. No son dignos de recibir nuestra herencia. Los dos hijos mayores se quedaron paralizados de indignación e incredulidad. Michael abrió la boca para protestar, pero Eleanor levantó la mano. El corazón y la verdad hablan por sí solos. No puedes manipular esto. Luego se volvió hacia Kevin, el más joven. Kevin, has demostrado lealtad, respeto y compasión. Observaste, comprendiste y actuaste conforme a lo correcto. Por eso, hemos decidido que eres digno de nuestro legado. Kevin, con los ojos abiertos, sintió que la emoción lo abrumaba. No sé qué decir, gracias, muchísimas gracias. Linda y Richard Carter intercambiaron una sonrisa de satisfacción. Su papel había sido crucial, y ver que se hacía justicia les trajo una sensación de triunfo silencioso pero profundo. Frank puso una mano en el hombro de Kevin. No es solo dinero, Kevin. Es un símbolo de confianza y verdad. Úsalo para el bien, como siempre has querido hacer. Michael y Sarah, humillados y furiosos, salieron furiosos de la habitación, dando un portazo. Finalmente comprendieron que su avaricia había sido su perdición. Kevin, sin embargo, permaneció al lado de sus padres, con el corazón lleno de gratitud y responsabilidad. Eleanor estrechó la mano de Frank. Encontramos lo que creíamos perdido, pero lo más importante, descubrimos quién realmente merece nuestra confianza. Frank asintió. Y esta vez, por fin podemos pasar página. La verdad ha triunfado y se ha hecho justicia. Ese día, en la recién encontrada paz de Silver Pines, Eleanor y Frank Thompson comprendieron que la paciencia, la perseverancia y el discernimiento eran más poderosos que cualquier traición. Su herencia había encontrado a su verdadero dueño, y sus corazones por fin podían respirar en paz. Los días posteriores a la decisión sobre la herencia transcurrieron con una renovada serenidad. Eleanor y Frank nunca habían sentido tanto alivio. La traición de sus hijos había dado paso a la verdad, y sus corazones finalmente podían mirar hacia el futuro. Kevin, ahora plenamente consciente de la responsabilidad que le aguardaba, dedicaba sus días a ayudar a sus padres y a aprender de su sabiduría acumulada. Los Carter continuaron apoyándolos, pero esta vez como amigos y consejeros, ya no solo como guías estratégicos. Mira, Frank, por fin tenemos paz, murmuró Eleanor mientras observaba a Kevin plantar flores en el jardín de Silver Pines. La luz del sol iluminaba sus rostros y parecía borrar las sombras de las últimas semanas. Frank sonrió, estrechando la mano de su esposa. Sí, paz y justicia. Hemos superado tantas pruebas, y seguimos aquí. Más fuertes y más sabios. Con su fortuna ahora segura en buenas manos, Eleanor y Frank pudieron redescubrir placeres simples que creían perdidos, paseos por el parque, comidas compartidas con Kevin en familia y conversaciones nocturnas con los Carter sobre recuerdos y planes futuros. La pareja mayor también comprendió que la vida no se trata de dinero. La verdadera riqueza reside en la lealtad, la compasión y las conexiones genuinas. Kevin, humilde y agradecido, se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa ganarse la vida con el corazón, no con egoísmo. Una tarde,
Mientras el sol se ponía y las hojas otoñales danzaban al viento, Eleanor apoyó la cabeza en el hombro de Frank. Hemos pasado por tanto dolor, pero mira dónde estamos ahora. Nuestros esfuerzos, nuestra paciencia, todo ha valido la pena. Frank le besó suavemente la sien. Y aprendimos que incluso en el abandono y la traición, siempre hay una oportunidad de reencontrar la luz. Esta fortuna estaba oculta, pero la verdadera riqueza reside en saber quién merece nuestra confianza y amor. Kevin se unió a ellos con una sonrisa sincera. Juntos, contemplaron el horizonte, conscientes de que la vida, a pesar de sus dificultades, finalmente les ofrecía un nuevo comienzo, puro y lleno de esperanza. La residencia de ancianos, que antes parecía fría y extraña, se convertía ahora en escenario de un renacimiento. Eleanor y Frank habían transformado la adversidad en victoria, y esta victoria residía no solo en el dinero recuperado, sino en la justicia, la verdad y la paz que finalmente habían alcanzado. Y así terminó el capítulo más oscuro de sus vidas, para dar paso a un futuro brillante, guiados por el corazón y la sabiduría, y rodeados de quienes realmente merecían su amor y confianza.